Desde hace unas semanas vengo comentando que quería hablar de Frenkie de Jong y la posibilidad de que termine jugando en la posición de Sergio Busquets. Y en este vídeo pues voy a intentar hablar sobre ello, reflexionar sobre ello. Voy, digamos, a empezar continuando el vídeo anterior a este, ¿no? El vídeo anterior a este de ese Holanda 3, Inglaterra 1, donde pues en la parte final del vídeo, como algunos sabréis, me deshacía en elogios a Frenkie de Jong porque es que no es para menos, o sea, vaya fútbol, pornografía futbolística total lo que está haciendo ese chaval en el campo. Y bueno, insisto en que si el Barça le desaprovecha, pues me va a molestar mucho, incluso mucho más que todo lo que está sucediendo con el tema Malcom, Dembélé, Semedo y todos estos jugadores que estamos desaprovechando, porque en el caso de Frenkie de Jong es que aún encima hay una personalidad única de jugador total, de jugador líder, de jugador importante, que ya sería el colmo, absolutamente el colmo, una vergüenza desaprovechar. Y voy a anticiparme a ello porque me empiezo a temer lo peor, teniendo en cuenta que aquí pasan los días y no escucho nada sobre Rakitic. ¿Y esto qué significa, no escuchar nada sobre Rakitic? Pues puede significar perfectamente que a Frenkie de Jong le obligan a jugar en una posición que, bueno, es la suya, no es la suya, me refiero a la posición de Sergio Busquets. Respecto a la posición de Sergio Busquets, hago este vídeo, ya en parte lo había comentado cuando fichamos a Frenkie de Jong y antes, que yo tenía muchas dudas de que pudiera jugar ahí. En base a lo que yo conocía de Frenkie de Jong, pues tenía muchas dudas. Sí que es cierto que a medida que pasa el tiempo parece que se va implicando y trabajando más y mejor posicionalmente y en cuanto a actitud a la hora de replegar, a la hora de implicarse en este trabajo defensivo. Pero claro, lo primero que hay que tener en cuenta y lo que hay que actualizar es que fundamentalmente si pensamos en Frenkie de Jong jugando en la posición de Busquets habrá que decir qué posición. Y digo qué posición me refiero porque durante muchísimos años, desde la 2008-2009 que debutó en el primer equipo y prácticamente pues se hizo ya con la titularidad, bueno, esa temporada no del todo porque aún Touré ya era titular, incluso en la 2009-2010 repartieron titularidades, pero ya a partir de la 2010-2011 pues fue titular. ¿Y cómo fue titular? Pues desde la 2008-2009 en un 4-3-3 donde claramente existía una figura del pivote. La figura del pivote, como sabemos, es un jugador por delante de una línea de 4 y por detrás de dos interiores. Esto hay que dejarlo bien claro y lo digo porque en los dos últimos años aquí se han producido modificaciones importantes que evidentemente también cambian el papel, la función, el rol del jugador en el campo, tanto en ataque como en defensa. Quizás alguno me dirá que estoy exagerando porque el rol o las funciones en sí no cambian tanto y prácticamente son las mismas. Efectivamente, Sergio Busquets es un jugador que sigue realizando una función de sacar la pelota limpia, de tener un papel importante en ese sentido, realizando su propio fútbol, de intentar jugar a un toque, de jugar rápido, bien, con coherencia, eso en ataque. Luego, defensivamente, pues también sigue intentando salir arriba, pero aquí es donde precisamente vienen los cambios fundamentales. El Barça no solo ha cambiado, por ejemplo, la pasada temporada, la 2017-2018, el esquema, cambiando a un 4-4-2 bastante claro, donde había una pareja de dos, Rakitic-Busquets, que por cierto funcionó impresionante, o sea, especialmente en lo que se refiere al trabajo defensivo en repliegue, era sensacional. Pero claro, aquí es donde llegan precisamente los cambios importantes, que es que en esa primera temporada 2017-2018 ya redujimos la posesión. Pues yo no sé el porcentaje exacto, pero estoy convencido de que se redujo de forma considerable. Esta temporada pasada, exactamente lo mismo. No tengo una estadística, pero si existiera una estadística de la posesión promedio que tiene el Barça temporada tras temporada y esta dijera que, pues no, estás equivocado, que no bajó tanto, sería falso que no bajara tanto, porque realmente si no bajó tanto es porque en determinados partidos donde nos regalaron la posesión, pues tuvimos posesiones altísimas, porque la realidad es que en cuanto aparecieron equipos que más o menos querían tener el balón, nosotros ya estábamos en posesiones que iban del 50 al 55 o como máximo del 55 al 60. Y esto es importante porque evidentemente dime cómo defiendes y habrá que entender el rol que realizan los jugadores. Por ejemplo, con Guardiola no había nada que entender ni que interpretar. Ataque, ataque, ataque. Yo domino, yo tengo el balón y va a ser siempre así. Cuando la pierdo, presión alta. Todos encima y este es nuestro plan defensivo inicial. ¿Que no me queda otra que replegar? Pues será eso, que no te queda otra, pero tu intención nunca es replegar. Esto es importante respecto a De Jong porque evidentemente Busquets en esa
en ese trabajo de presión alta, hacía, pues, para mí, lo que le convierte en el mejor futbolista de la historia en esa función, que es el tener una clarividencia increíble a la hora de posicionarse, a la hora de saber dónde, cuándo, cómo salir para achicar los espacios, para cerrar la presión perfectamente, estructurar las líneas, mantener todo perfectamente para que el rival no pudiera salir. Entiendo perfectamente que De Jong ese papel, pues, no digo que no esté capacitado para hacerlo, porque tiene una inteligencia espectacular de la posición en el campo y de la interpretación del juego. Sabe anticiparse, sabe intuir, tiene también esa clarividencia, pero tener la de Busquets es muy difícil, por no decir imposible. Entonces, De Jong puede crecer y podría llegar a realizar un poco esa función. El problema, sin embargo, es que, claro, eso era con Guardiola, con Valverde, y con el proyecto de la próxima temporada lo más probable es que continuemos en la dinámica actual. Una dinámica donde ya no defiendes tan arriba, sino que tienes que replegarte hacia atrás. Y cualquiera que haya visto partidos del Ajax, o mismamente el partido de Holanda ayer, o partidos de Holanda con Frenkie de Jong, dentro de ese esquema 4-2-1-3, cuando el equipo repliega, que tampoco es que sea su intención, ni muchísimo menos, pero hay momentos en los que está replegado, De Jong tiene despistes, demasiados despistes, y los puede mejorar, pero tiene despistes y es blando. No porque sea blando de paso de todo y tal, no, es que es una cuestión de que realmente esa función o esas funciones en un equipo replegado, en un equipo de 2 líneas de 4 que tiene que realizar coberturas, que tiene que ir más al cuerpo, tal, pues sí, él se lanza al suelo. Él lo está, de hecho, está poniendo un esfuerzo titánico por mejorar en ese sentido, pero evidentemente, por mucho esfuerzo que pongas, esto es un caso parecido al de Pirlo. Pirlo también intentaba hacer un esfuerzo, no tan escandaloso, porque el de Pirlo era, pues para mí, unas lagunas defensivas y una actitud más que recriminable de poca implicación defensiva. Pero De Jong tiene más, tiene una actitud mucho más de querer aprender, de querer mejorar, de saber que si es fuerte en ese sentido, pues va a tener garantizado jugar prácticamente en cualquier posición. Ahora, la cuestión es que defensivamente, en un Barça que repliegue, complicado. Al lado de Busquets, jugando Busquets y Frenkie de Jong en un 4-4-2 como jugaron Busquets-Rakitic, pues seguramente juegue bien, porque Busquets sería el líder del trabajo defensivo y él acompaña perfectamente. Ha funcionado con el Ajax, es sorprendente, es una de las cosas que más me sorprende del Ajax porque realmente yo no esperaba nada del Ajax contra el Madrid. Sabía que fútbol tenía, pero pensaba que defensivamente no iban a aguantar ni de broma, porque con un doble pivote con Son y De Jong, pues sinceramente no me explico aún hoy cómo defendieron tan bien. De hecho, contra el Tottenham es donde se vieron las carencias. Las carencias cada vez que metían balones largos, segunda jugada, llegan tarde, con poca intensidad, con muy poca inteligencia táctica. Y cuando me refiero a poca inteligencia táctica, a ver, no voy yo a decirle aquí a De Jong cómo... Bueno, podría hablar sinceramente o cuestionar, ¿no?, de determinadas acciones donde veo que está contemplativo, de no me meto que me hago daño. Y a ver, no es una cuestión, ya digo, de él, que es una cuestión de que no está habituado a ese juego, no está habituado a entrar en esas tareas defensivas de impacto, de ir al choque, de estar rápido, concentrado, de saber los riesgos que existen. No hay experiencia en ese tipo de situaciones. Entonces, claro, ¿qué le vas a exigir a De Jong? Lo mismo con Son. Son era un jugador que hasta hace poco era interior en un 4-3-3 y sin embargo, pues Ten Hag consiguió pues prácticamente lo impensable. Por tanto, desde el punto de vista defensivo, problemas. Juegue como juegue, con 4-3-3, con 4-4-2. Desde el punto de vista ofensivo, De Jong puede jugar donde le dé la gana, como interior, como pivote. De hecho, parte de mí piensa que hasta De Jong podría ser si estuviéramos en la época de Guardiola, De Jong podría ser una especie de evolución. Al igual que en su momento tuvimos el 4-3-3 con Van Gaal y Guardiola era el jugador que jugaba ahí, en esa posición donde jugaba Busquets. Guardiola jugaba ahí, pero con un rol diferente, al igual que los interiores, que eran Luis Enrique y Cocu, también tenían un rol diferente, un rol mucho más llegador, un rol mucho más físico que creativo, y Guardiola era el creativo, precisamente en ese centro del campo. Era el que distribuía, el que ayudaba a sacar la pelota jugada, dirigir. Con Busquets y con Touré ya, Nilsson cambió, era una función ya más defensiva. El primero, de hecho, que tuvimos cuando empezó el Barça a funcionar con Cocu, en febrero de 2013,
de 2013 no, en febrero de 2004, en la temporada 2003-2004, cuando el Barça empieza a funcionar, teníamos un centro del campo donde Cocu era el pivote y por delante jugaban Xavi y Davids. Cocu realizaba esa función, luego llegó Márquez, sí, le siguió Edmilson, después de Edmilson vino Touré. Llegamos a tener centros del campo con Iniesta, Xavi y Deco, o sea, cosas absolutamente delirantes. Y ahora ya, no porque no fueran buenos, sino porque a nivel de funciones, Iniesta no te puede cubrir defensivamente lo que te da Edmilson, lo que te da ese tipo de jugadores. Pero bueno, con Frenkie de Jong, como digo, yo creo que se puede dar una especie de revolución o evolución, donde el jugador tiene condiciones defensivas superiores a, por ejemplo, las que tenía Guardiola en su momento, ya son superiores hoy y puede mejorarlas, y al mismo tiempo, desde el punto de vista de dar salida al juego, de organizar el juego, pues evidentemente esa es una posición donde se inicia, donde se arranca el juego. Incluso hasta podría decir que quizás es esa posición más para él que la de interior. La interior te permite, ¿no? Pero la interior como que está más cerca de esa zona de 3/4, donde sí creo que puede jugar perfectamente De Jong. Estoy convencido, de hecho, de que puede jugar perfectísimamente ahí. De hecho, a día de hoy le veo más para jugar como interior que como pivote. Pero en un Barça que, por ejemplo, apostara por eso, ya digo, un estilo Guardiola, un estilo Luis Enrique, de volver a nuestros orígenes futbolísticos, en un Barça así, con 4-3-3, él jugando como pivote y teniendo un interior tipo Keita, en su momento, que, digamos, dé libertad a De Jong para irse hacia arriba y Keita coja su posición, digamos que le cubra, y al mismo tiempo le dé un plus en defensa para tapar o cubrir las carencias que pueda tener él defensivamente, pues pienso que sería mejor plan. El tener pues una especie de Keita, incluso podría decirse a Arturo Vidal, que podría realizar a lo mejor esa función, la que estoy comentando, ¿no? De que coge el balón Frenkie de Jong cuando el rival te viene a presionar arriba, que es lo que pasaba con el Ajax. En la liga holandesa, pues muchos juegan pues a la holandesa, valga la redundancia, ¿no? Muy estilo Ajax, muy estilo... Bueno, a ver, es la cultura futbolística así. Y evidentemente trabajan la presión muy arriba, muchos también se encierran, por supuesto, pero muchos de los equipos presionan arriba y Frenkie de Jong está habituado a ser el jugador al que le dan la patata caliente y él la coge y con toda la tranquilidad del mundo es capaz de superar a 2-3 hombres que le vienen la presión, sea con un pase corto, desplazamiento largo o en el momento que encuentra un pasillo lanza una carrera y tiene esa zancada y velocidad para sacar en 30-40 metros una situación donde rompe líneas y donde te genera unas superioridades increíbles. Y el Barça evidentemente tiene esa misma manera de entender el juego y a veces nos encontramos ese tipo de equipos tipo Eibar, tipo Celta, tipo Rayo Vallecano o tantos otros equipos que se atreven a venirte a presionar arriba y donde si tienes a De Jong jugando como pivote, en el momento en el que le das el balón, si tienes a un jugador como Arturo Vidal, como Keita, pendiente de, en caso de pérdida estoy yo ahí para cubrir o en caso de que De Jong sea capaz de superar las líneas, le doblo yo, es decir, De Jong va hacia arriba y Vidal va hacia atrás y cubre su posición, pues entonces pienso que ahí podríamos darle esa posición de pivote. Porque defensivamente cumple con lo básico y ofensivamente es que puede ser incluso su posición ideal para sacar la pelota jugada. El problema aquí, el mayor problema que veo, ya digo, es la situación actual del Barça. Y no quiero ser pesado con el ataque a Valverde porque no es, ya digo, no es un ataque propiamente a Valverde. Insisto en que entiendo perfectamente que Valverde está limitado y que él, al verse limitado, pues está siguiendo este plan de, pues es lo que hay, ¿no? Pero el problema con él es lo que hay es que, claro, ya no me da solamente miedo como barcelonista que le quiten minutos, que también sería gravísimo, sino que es preocupante el dónde va a jugar, cómo va a jugar y dentro de qué tipo de Barça va a jugar, porque si el Barça, ya digo, va a bajar al 50% los minutos, es que veo que hasta somos capaces de hacerle fracasar. O sea, un jugador que llegando al Barça de Guardiola sería el sumum, o sea, garantizado, no tendría ninguna duda, estaría aquí ahora mismo, pues eso, ¿no? Digamos que me llamarían prepotente, ¿no? Mira, este tío, que pesado con De Jong, tal. Vamos, o sea, no tendría ninguna duda, 0% de dudas de que Frenkie de Jong triunfaría en el Barça, pero ahora mismo es que hasta empiezo a temer que si Rakitic,
que si vamos a seguir jugando porque alguien cree que el Barça va a cambiar y que va a volver a presionar arriba y tal. Pues evidentemente, seguramente volvamos a esas posiciones, 50-55, de Jong jugando y sí, mañana no, ahora juega este, ahora yo, ahora Rakitic, Busquets. Estos son para mí muchos más los problemas que si De Jong realmente puede llegar a cubrir las funciones de pivote. Que ya digo, ser un pivote como Busquets, no, porque la calidad, ya digo, que tiene él a la hora de interpretar el juego defensivo, sea el juego que hacía el Barça de Guardiola presionando arriba y siendo ese jugador escoba que cerraba la presión de manera increíble, no la tiene nadie. Y De Jong puede llegar a evolucionar en ese sentido y ser un jugador que aporte cosas, pero le falta en todos los sentidos. Y a nivel repliegue y coberturas y trabajo defensivo en repliegue, también le falta mucho para ser como Busquets. Aunque puede, evidentemente en el Ajax lo vimos que funcionó. Puede llegar a funcionar. Y pienso, como digo, que el Barça podría hacer eso. Podría evolucionar ese centro del campo con esas diferentes funcionalidades, cambiando la función del pivote, dándole más libertad ofensiva y menos responsabilidad defensiva, aumentando la responsabilidad defensiva del interior para que cubra las subidas del pivote, en este caso de Jong. Y eso creo que sería lo ideal para hacer. Tener a un Frenkie de Jong como pivote, acompañado de Artur y de Riqui Puig en los interiores, pues yo creo que podría ser viable en 2-3 años. Trabajando bien, claro, trabajando bien y teniendo un entrenador intervencionista que consiga evolucionar ese centro del campo como lo suele ser Guardiola. El problema precisamente está en el presente que tenemos. El presente que tenemos y el problema del futuro ya no es solo que tú ganes Liga o no ganes Liga, que ganes Champions o no ganes Champions. El problema es seguir tirando años de Messi, seguir tirando y desaprovechando a Riqui Puig y en vez de trabajar para que ya esté lo más involucrado posible, o sea, lo más formado posible, pues estar ahí taponándole y a Frenkie de Jong exactamente lo mismo. Entonces lo que haces es perder tiempo, entonces lo que haces es perder tu identidad y entonces lo que haces es pues quedar aquí supeditado a, bueno, a ver lo que dicen los pesos pesados y a ver lo que hacemos y a ver qué tal. Y si luego perdemos los títulos, si luego perdemos la Champions, llegamos a semifinales y tal, nos dirán que estamos mal acostumbrados. Y no, mira, ya estamos en junio, no empezó la temporada, no sé lo que va a pasar y ya digo, ya me quejo porque no estoy quejándome de que no vayamos a ganar la Champions, estoy quejándome de que se están desaprovechando herramientas, de que se están haciendo cosas mal y evidentemente hay que criticarlo y cuestionarlo para intentar aprovechar las herramientas y sacarle el mayor partido posible, porque para eso hacemos un esfuerzo de 85 millones de euros por un futbolista que es la hostia. Y hay que decirlo con todas las letras. Digamos que esto viene a ser parecido a cuando teníamos a Xavi con Resac, Serra Ferrer y todos esos proyectos deficientes que lo único que hacían era darnos la sensación a muchos de que sí, mucha calidad técnica, mucho tal, mucho cual, pero blandito en defensa, blandito en lo otro, tal, porque el equipo no funcionaba. No estaba equilibrado, no era un buen proyecto, etcétera, etcétera. Y pensábamos que podía ser culpa de un jugador blando como Xavi, a pesar de que veíamos su calidad técnica, evidentemente. Pero luego, por suerte, se supo equilibrar, se supo hacer un proyecto de calidad y Xavi pues pasó a ser un fenómeno en el centro del campo. Eso sí, desaprovechamos años de Xavi. Por suerte, aún así, luego pudimos disfrutar años y años de títulos, de un fútbol memorable, legendario, etc. Pero tirar esos años pues puede ser problemático. Y no solo es los años que tiramos, ya lo comenté en un vídeo, es que estuvimos a punto de echarle en 2003, a punto de echar a Xavi del Barça. Si hubieran sacado a Rijkaard y hubieran metido a Scolari y hubieran dejado a Rosell hacer, Xavi no estaría en el Barça. Cosas que, por cierto, en prensa no se suelen comentar demasiado. Y con De Jong puede existir exactamente el mismo problema. Que el equipo se venga abajo, que no gane títulos, que empiecen a demonizar el modelo, que por culpa no, es que no puede jugar porque tiene que jugar Rakitic, así que tal. Costó 85, no ha rendido tanto y al final le acaban traspasándolo, acabamos cambiando de estilo y acabamos haciendo todo tipo de chapuzas y todo por mantener aquí estas películas del resultadismo barato, cutre y traicionar el modelo del Barça. En fin, no me voy a extender más, aunque la verdad estoy un poco... me caliento con este tema y empiezo a hablar. Pero bueno, lo voy a dejar aquí. Os animo en la caja de comentarios a que ofrezcáis vuestras impresiones y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.